Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos nuevamente en los análisis clásicos del mercado que realizamos, en donde identificamos las diferentes oportunidades que el mercado nos ofrece. En este caso estamos trabajando los gráficos del día 4 y 5 de marzo. Arrancamos con el análisis del día lunes 4 de marzo. Vamos a estar trabajando en el gráfico del euro dólar en una temporalidad de 1 minuto. Aquí ustedes pueden ver los horarios en los cuales vamos a estar trabajando. En total vamos a analizar lo que pasó en el gráfico durante 2 horas. Alguno de ustedes me ha comentado si estos son los mejores horarios para operar, porque yo estoy haciendo aquí esta actividad, que si deberían de operar únicamente estos horarios. Y no es así. Estos no son los mejores horarios para operar, ya que generalmente en estos horarios hay poco volumen. Yo tengo un video donde ya les he explicado cuáles son los mejores horarios para buscar operativas. Básicamente sería dónde se encuentra el traslape de Londres y de Nueva York. Para estos análisis diarios que yo comparto con ustedes, utilizo estos horarios en específico porque algunos de ustedes únicamente pueden operar en la mañana antes de irse a trabajar, por ejemplo, así que me he enfocado en analizar estos horarios. Sin embargo, más adelante podemos trabajar en otros horarios como lo sería durante el traslape. Así que sin más, vamos a empezar. Como siempre, yo les muestro por acá el gráfico para que ustedes le puedan dar pausa y hacer su respectivo análisis, identificar dónde hubieran ustedes tomado sus operativas y por qué motivo hubieran ingresado en esas operativas. Muy bien, ahora les voy a mostrar dónde habría yo tomado operativas en este gráfico aplicando la acción del precio. Si ustedes se dan cuenta, tampoco es que se hayan tomado muchas operaciones porque el precio estuvo formando muchos microrangos un poco difíciles de comprender y también nos ha dejado muchas mechas. Entonces no ha sido el mejor mercado, pero nos ha ofrecido alguna que otra oportunidad. Empezamos nuestro análisis aquí donde se encuentra la línea azul. Y al principio podemos darnos cuenta que el precio ha formado lo que es esta especie de microrango. El precio tiene la ruptura del micro rango, pero se devuelve inmediatamente en la siguiente vela, no nos ofrece mayor oportunidad de venta. Si no tuviéramos la EMA de 20 periodos podríamos vender debajo de esta vela, pero el problema es que se queda bloqueada en la EMA de 20 periodos y al mismo tiempo pues esa EMA ha estado funcionando como un soporte dinámico donde el precio ha rebotado, entonces mejor no tomamos ninguna operación, simplemente esperamos que el precio avance un poco más. El precio baja en la siguiente vela y podría ofrecernos una señal de venta. El problema es que acá tenemos bastante espacio y varios niveles de soporte. Por ejemplo, tenemos este nivel de soporte y tenemos otro un poco más arriba. Entonces tenemos varios niveles de soporte y se vuelve un poco complicado buscar una operativa. Aún así, si tú consideras que pudiste identificar bien esta área de soportes, es válido que ingreses en una compra, puesto que el precio se está deteniendo justamente ahí. En ese caso habríamos tomado la operativa en esta vela. Si agarramos un buen punto de entrada, que sería lo ideal, habríamos ganado la operación. En caso contrario, pues se pierde la operativa. Yo no le he marcado porque, como les comento, aquí tenemos varios niveles, varias puntas de mechas y justamente eso puede hacer un poco confuso tomar ahí una operación. De cualquier manera, si ustedes se van a arriesgar para tomar una operativa, traten de agarrar el punto de entrada más bajo posible apoyándose en las mechas que están formando el soporte. Habrían entrado aquí en la operación un poco más abajo. Luego tenemos la formación de esta estrella de la mañana en un área de soporte. El problema es que no es la mejor estrella de la mañana porque esta vela alcista no logra romper el máximo de la primer vela. Además estamos en un rango, además estamos en la mitad del rango y además de eso también nos encontramos bloqueados por la EMA de 20 periodos. En este caso pues al estar bloqueados es mucho mejor esperar y no tomar ninguna operación. También podríamos haber filtrado la operativa esperando que el precio bajara y rechazara con fuerza. En todo caso yo preferiría evitar la operativa debido a la confusión de operar al 50% de rango. Podríamos buscar una compra después de ese martillo que se ha creado acá, esperando que el precio logre llegar al punto más alto, al máximo anterior. Es válido buscar una compra. Recordemos que nos encontramos casi al 50% del rango, así que también es preferible evitar esa operativa. Al final esta vela logra llegar a lo que sería toda esta zona de resistencia. Como vemos hay un pequeño espacio para que el precio rellene acá, pero el espacio es en realidad muy pequeño, entonces es válido que ingresemos directamente en venta en la siguiente vela. Incluso si entramos rápidamente podemos agarrar el punto de entrada más alto, ya que inmediatamente al tocar la resistencia el precio empieza a bajar. Ahí podríamos haber tomado una venta y haber ganado
nuestra primera operativa. Esta es una vela envolvente que está reaccionando muy bien a esta zona de resistencia. Eso significa que se nos está creando de nuevo un área de rango. Podemos buscar una venta en la siguiente vela y es válido porque hemos visto algo. En primer lugar, yo sé que ustedes tendrían desconfianza porque la EMA de 20 periodos se encuentra plana y justamente nos está bloqueando. Pero si vemos el pasado, después de esta vela envolvente bajista, el precio rompió la EMA de 20 periodos. Si vemos, después de la formación de la estrella de la mañana, la EMA volvió a ser rota con la siguiente vela. Por lo tanto, la EMA está siendo rota continuamente, así que podemos intentar vender después de esta vela envolvente. Si nos quedamos atrapados no pasa nada, simplemente avanzamos a la siguiente operación. En este caso logra ser una operativa positiva. No podemos buscar compras en la siguiente vela porque todavía hay un espacio para que el precio rellene y obviamente este espacio es mucho más grande, así que es mucho mejor que esperemos un poco más. Si esperamos un poco más nos daremos cuenta que ahora el precio ha tenido dificultades para pasar la EMA de 20 periodos y nos forma lo que sería un micro rango. Finalmente aquí tenemos una vela bajista que podría ser una buena señal de compra porque justamente se está deteniendo en un área de soporte. Acá le hemos marcado. Tenemos aquí nuestra área de soporte, así que podemos buscar una compra en la siguiente vela porque esta vela bajista se está deteniendo en ese soporte. Aquí lo que pasa es que nos quedamos atrapados en una vela más. ¿Y por qué motivo nos quedamos atrapados? Pues probablemente porque esta zona tenga muchos niveles de nuevo, así que por eso el precio pudo haber seguido bajando. No pasa nada, ¿ok? En ocasiones va a llegar a ocurrir eso, que justamente nos quedemos atrapados y perdamos por muy poco la operativa y la siguiente vela se vaya a nuestro favor. Lo importante es no perder la calma, porque alguna persona desesperada al ver esta vela alcista que está cerrando cerca de su máximo va a entrar en compra, ignorando que se encuentra bloqueado en la EMA de 20 periodos y con anterioridad el precio ya había mostrado dificultad para reaccionar en la EMA de 20 periodos. Si ustedes recuerdan, aquí la rompió y ahora está reaccionando a esa EMA. Entonces no queremos comprar nuevamente contra la EMA cuando ya hemos visto que el precio está reaccionando en ella. De hecho, acá alguno pudo haber dicho que esta es la formación de una piercing line y hubiera tomado una compra en la siguiente vela. Si ustedes se dan cuenta, se hubiera ganado la operativa, pero el resultado es una vela muy débil. El precio ya no está rompiendo como lo hizo antes en estos ejemplos. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que el contexto está cambiando y por ese motivo evitamos tomar una compra en la vela alcista. Esto es muy importante, lo menciono porque algunas veces cuando perdemos una operativa por muy poco nos frustramos y empezamos a operar inmediatamente sin fundamento, así que es importante mantener la paciencia. Tenemos esta vela bajista como resultado y es una vela bajista fuerte que podría indicarnos presión bajista que estaría probablemente iniciando una nueva tendencia. Sin embargo, ya que tenemos un rango previo, nosotros sospechamos que los intentos de ruptura del precio van a fallar y justamente pasa eso. Es por ese motivo que evitamos vender cuando existe la ruptura de un rango. Necesitamos más información. Obviamente en estas siguientes velas no se forma demasiada información a nuestro favor porque estas velas no tienen demasiada fuerza, otras quedan bloqueadas en el soporte, en fin, no hay mucha información. Quizá podríamos tomar el riesgo y operar el micro doble suelo comprando en esta siguiente vela, pero como hemos visto que el precio está reaccionando a la EMA de 20 periodos, es mejor evitar buscar esa compra. Tampoco vamos a vender porque nos encontramos en el soporte de rango y ahí se supone que no buscamos ventas. Entonces simplemente esperamos. El precio rompe lo que sería este micro rango, pero inmediatamente se devuelve para formar otra área de rango. En este caso el rango es un poco más ancho, pero de la misma forma no nos ofrece demasiada información. Acá el precio trata de subir, pero no puede romper esta punta de mecha. Aquí trata de bajar, pero no puede romper esta área de soporte ni la EMA de 20 periodos. Intenta subir de nuevo, pero no puede romper la resistencia y es una resistencia ancha, así que hay espacio para que el precio rellene. Quizá cuando tenemos esta vela alcista que se detiene justamente en esta área de resistencia podríamos buscar una venta en la siguiente vela, se habría ganado la operación. Además estaríamos operando en la resistencia de una especie de canal alcista. No es la mejor operativa, pero sería válida si ustedes asumen el riesgo. En este caso yo no la he marcado, pero es una operación válida. No la marco porque tenemos muchas mechas y eso puede llegar a ser confuso. Finalmente el precio vuelve a bajar, pero no puede romper esta área de soporte, un soporte ancho donde no tomamos ninguna operación, simplemente esperamos, el precio termina devolviéndose con fuerza. Esta vela es una vela envolvente, está envolviendo a la vela anterior, sería una señal de compra válida. ¿Cuál es el problema de tener esta vela envolvente? Es que se nos está creando justamente en la resistencia, esta resistencia que tenemos por acá, que también corresponde a la resistencia de todo el rango. Y ustedes saben que no queremos comprar en una resistencia, es donde se supone que vamos a buscar ventas cuando estamos dentro de un rango. Entonces, al tener esta señal de compra, no vamos a tomar una
una compra. Sería mucho más favorable esperar porque tenemos información confusa, tenemos una señal de compra y estamos en una resistencia. En este caso, podría ser mucho mejor esperar y no tomar la operativa por tener información cruzada. Yo aquí he marcado una venta y se ha perdido la venta, la he marcado porque estamos en una resistencia. En este caso se pierde por la información cruzada, pudimos haberla evitado. Pero bueno, igual aquí la he marcado, no pasa nada si se ha perdido la operación, simplemente esperamos nuevas oportunidades. Durante las siguientes velas esas oportunidades pues llegan a ser bastante complicadas de identificar. Eso sí, acá tenemos la ruptura del micro rango y una confirmación en la siguiente vela. Entonces, ¿por qué no vendemos? No vendemos porque estamos bloqueados por esta área de resistencia. El precio rebotó en esa zona, entonces se está anulando la estrategia de la ruptura de micro rango. Tenemos esta vela alcista que es una especie de vela envolvente, pero no hacemos una compra. ¿Por qué motivo no hacemos una compra? Porque no pudimos pasar la punta de la mecha de la vela previa y estamos viendo insistencia del precio en bajar en todas estas velas. Son varias velas seguidas que están mostrando cierta característica de fuerza. Entonces, en este caso, el precio podría tratar de volver a empujar. Es mejor no buscar una compra. Además, la resistencia se encuentra muy cerca, el precio a lo mejor sube y rechaza. No vale la pena tomar ese riesgo, por lo menos no de momento hasta tener más información. El precio vuelve a bajar pero no llega a ningún nivel, simplemente rebota acá, probablemente rebota en este soporte dinámico y después de eso nos crea esta estrella. Esta es una mejor estrella que la que habíamos marcado anteriormente. La estrella está comprendida por estas tres velas y la tercera vela del patrón está rompiendo el máximo de la primera vela, lo cual es una excelente señal de fuerza alcista. Además, como habíamos dicho antes, el precio ya estaba reaccionando a lo que sería este nivel de soporte, entonces podemos esperar que trate de volver a subir. Puede tratar de llegar a lo que sería esta área de resistencia, lo cual está excelente porque tenemos espacio para que el precio suba, o también podría tratar de subir a lo que sería la resistencia del canal, esta parte superior. Así que sí o sí tenemos ahí espacio y tenemos una buena señal de compra. Vamos donde el precio va haciendo máximos y mínimos más altos, vale la pena tomar esa entrada. En este caso habríamos comprado en esta vela y se habría ganado la operación. Lastimosamente esta vela es muy pequeña, es un doji y en el contexto actual no nos muestra demasiada fuerza, entonces simplemente vamos a esperar a que el precio avance un poco más. Aquí he marcado una venta que se ha perdido. ¿Y por qué hemos marcado esa venta? La hemos marcado porque el precio se ha detenido justamente en lo que es esta área de resistencia. Esta vela se detiene en la parte superior. Considero que es una venta válida donde podríamos esperar que el precio tratara de seguir con el movimiento bajista, a lo mejor crear un doble techo. En este caso se crea una vela más hacia arriba. No pasa nada, no hay ningún problema, hemos perdido la operación, simplemente esperamos por más información. Finalmente aquí pasa algo bastante curioso y es que el precio ha formado lo que es un micro doble techo con la confluencia de una estrella de la tarde en el segundo techo, la cual es una buena formación porque la tercera vela del patrón logra romper el mínimo de la primera vela y pasa la EMA de 20 periodos. Al mismo tiempo nos está mostrando tres intentos del precio por revertir este pequeño canal alcista y al mismo tiempo nos está creando una especie de doble techo en el macro. O sea que tenemos bastante confluencia en esta operativa. Así que es válido que busquemos una venta en la siguiente vela, aprovechando también que la vela anterior rompió la EMA de 20 periodos. Así que podemos tomar ahí una venta. De hecho, el precio empieza a bajar con mucha fuerza, tenemos un retroceso en esta siguiente vela, podríamos vender en la siguiente esperando la continuidad del precio. Aquí no lo he marcado porque no es la mejor estructura para operar la ruptura de la EMA de 20 periodos, entonces no es necesario operar todas las situaciones, lo mejor sería esperar por más información. Se nos crea esta vela bajista en este caso, pero no logra romper la punta de las mechas de la vela previa y tampoco logra romper lo que sería esta zona de soporte, entonces ahí el precio podría reaccionar y no queremos quedarnos atrapados, en este caso simplemente esperamos a ver qué hace el precio más adelante. Si esta vela hubiera envuelto mejor a la vela anterior, rompiendo lo que sería el área de mínimo, pues mucho mejor ahí. En ese caso sí habríamos tomado una venta. En este caso el precio sigue empujando hacia abajo y en determinado momento podemos buscar una operativa de continuidad apoyados con lo que serían los micro niveles. Por ejemplo, este pequeño nivel de soporte, vemos que el precio rompe ese nivel, retrocede y rechaza en la siguiente vela, podemos buscar una venta. En este caso podríamos tratar de vender esperando que el precio llegue al siguiente soporte, lo cual todavía nos deja un poco de espacio para que el precio lo rellene. En este caso termina rompiendo mucho más, pero hay espacio, así que es válido buscar una venta. Recordemos que cuando estamos operando la ruptura de un canal alcista, como en este caso,
caso ruptura del canal alcista, podemos esperar que el precio tratará de moverse al inicio del canal, y aquí justamente está el inicio del canal. Es por ese motivo que podemos buscar ahí esa operativa de venta. Obviamente después de esta gran vela bajista vamos a evitar seguir buscando ventas porque al parecer es una vela de agotamiento. Tenemos ya varias velas hacia abajo y una vela de agotamiento. Y además es la ruptura de todo lo que sería este rango. Y recordemos que si estamos en un rango, las rupturas tienen más probabilidad de fallar, como pasó acá y como volvió a pasar aquí. Entonces es mejor evitar tomar una venta después de ver esa gran vela de agotamiento. En este caso nos toca esperar un poco más, ya que el precio aquí nos muestra fuerza alcista, pero es poca fuerza para contrarrestar este movimiento. Nos trae más cuenta esperar a que el precio se desarrolle un poco más. Acá el precio intenta bajar en esta siguiente vela, pero nos forma un doji creando lo que sería una estrella de la mañana, pero no es la mejor estrella de la mañana porque esta vela alcista es muy débil, no es una buena señal. En dado caso nos queda mejor simplemente esperar. Después se nos forma lo que sería este micro rango, tenemos ruptura de micro rango y vela de confirmación, podríamos comprar en la siguiente vela, pero no es lo más aconsejable ya que tenemos esta resistencia que podría llegar a bloquearnos, entonces en este caso no hacemos nada, es mucho mejor esperar. Quizá alguno haya pensado en por qué no buscamos una venta después de esta vela bajista, y sí, sería válido buscar una venta después de esa vela bajista ya que sería una especie de continuidad a favor de este movimiento fuerte, pero recordemos que tenemos posibilidad que sea una ruptura falsa de un rango, así que probablemente esta señal de venta falle. Es probable que el precio intente volver a subir para demostrarnos que ha sido una ruptura falsa. Entonces, bajo esa visión del mercado, es probable que no tomemos esa venta. De cualquier forma, de haber vendido en la siguiente vela, habríamos quedado con una operativa empate porque ustedes se dan cuenta que termina siendo un doji. Eso quiere decir que no habríamos ganado ni perdido la operación. Muy bien, después de esperar un poco más a que el precio se vaya desarrollando, vemos cómo se forma un micro doble techo en la EMA de 20 periodos y si somos traders arriesgados es válido tomar una venta después de este pin bar. Es válido porque estamos operando a favor de la tendencia y nos estamos dando cuenta que el precio está teniendo dificultades para romper la EMA de 20 periodos. Sin embargo, para aquel trader que dice que todavía el precio puede tener una ruptura falsa de rango, es mucho mejor simplemente evitar operar, y es por eso que no he marcado ninguna operación en toda esta formación de velas. En primer lugar porque se empieza a formar lo que es un micro rango, y en segundo lugar porque hay muchas mechas y un poco de confusión. Por ejemplo, acá tenemos un soporte, acá tenemos otro soporte, ¿ok? Y acá tenemos otro pequeño soporte. Tenemos varios soportes y si ustedes se dan cuenta, esta vela bajista se queda bloqueado por este, pero hay otro más abajo y otro más abajo. ¿Cuál es el problema? Que no podemos comprar porque todos los soportes están muy cerca y son imanes, entonces no sabemos en cuál de todos va a reaccionar el precio. Quizá llegue hasta aquí y hasta que llegue a ese punto entren los compradores. Por ese motivo es una situación confusa y es mejor evitar tomar una operación. A pesar de que aquí se nos forme esta especie de estrella de la tarde con una vela alcista, esa vela tiene mucha mecha y no logra pasar la EMA de 20 periodos, así que no vale tanto la pena tomar una compra en la siguiente vela. En este caso se habría ganado, pero no es lo mejor de hacer. También podríamos haber buscado una venta en esta área, habríamos vendido en esta vela, es válido hacerlo. En este caso yo no lo he marcado porque tenemos la posibilidad de encontrarnos con un doble suelo y el precio puede romper el cuello. En este caso, al tener esa información confusa de qué hago, busco una venta o una compra, lo mejor es esperar. Además la zona de resistencia es ancha, así que puede haber una vela que rellene. Recuerden, van a haber ocasiones así donde van a pasar muchos minutos y no vamos a poder tomar ninguna operativa. Lo importante es no desesperarnos, lo importante es tener paciencia cuando tengamos que enfrentarnos a situaciones así donde tengamos que esperar bastante. Y acá no podemos, por ejemplo, vender cuando el precio se mueve hacia abajo porque estamos en un área de soporte de lo que sería el rango. Ustedes ya saben, en la parte inferior se buscan compras y en la parte superior se buscan ventas, pero tampoco vamos a buscar una compra en este nivel porque no tenemos un soporte, el soporte está más abajo, así que tenemos que esperar. El precio vuelve a subir, pero tenemos una zona bastante complicada, una zona ancha. En este caso, por ejemplo, el precio rellena con una pequeña vela, que es lo que estamos sospechando que puede llegar a pasar, así que simplemente en este caso no tomamos ninguna operación justamente por sospechar de esa clase de situaciones. Más adelante el precio vuelve a bajar, pero reacciona a este soporte, entonces no tomamos ninguna operación. Nos toca simplemente esperar un poco más a que el precio avance. Finalmente tenemos una mejor estructura. El precio forma lo que sería este micro rango, rompe el micro rango con esta vela, nos confirma la ruptura con la siguiente vela y en este caso ya podemos operar una venta. La podemos operar porque nos hemos dado cuenta que hemos salido de este gran rango. El precio acá intentó romperlo, intenta devolverse, no puede, intenta romper falsamente y no puede, intenta bajar y no puede. Se ha mantenido así durante un breve periodo de tiempo y finalmente logra romper hacia abajo.
Eso significa que está tratando de salir del rango. Quizá más adelante vuelva a subir para regresar al rango, pero de momento podemos aprovechar la tendencia. Y claro, aquí la estamos viendo 3 velas bajistas bastante fuertes. Podemos tratar de seguir con esa tendencia y podemos sospechar que el precio va a intentar moverse una distancia similar a este primer impulso. Significa que el precio podría llegar más abajo. Entonces, por ese motivo podemos buscar una venta en esta siguiente vela, que de paso abre con un gap, abre dando un pequeño salto, así que eso está excelente para operar nuestra continuidad. Si somos traders arriesgados y estamos viendo la fuerza bajista, podemos operar después de ver esta vela, ya que esta vela bajista logra romper lo que es la punta de la mecha de la vela previa y la siguiente vela abre con un gap, pero rechaza de esa zona. Entonces podemos buscar una venta esperando que el precio baje un poco más. E incluso después de ver esta pequeña vela alcista, podríamos buscar una venta sospechando que la tendencia es muy fuerte y el precio tratará de llegar un poco más abajo. Aquí habría resultado también siendo una operativa positiva. Sin embargo, no la he marcado porque no tenemos suficiente apoyo para buscar esa venta. Y en el resto de las velas no tomamos ninguna operación porque el precio vuelve a entrar en micro rango y llega el cierre de nuestra sesión de trading en esta línea azul. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, no pudimos tomar demasiadas operativas, el mercado estuvo un poco confuso, aunque aquí por ejemplo perdimos 3 operaciones y ganamos 7, pero como ustedes pueden darse cuenta, a lo mejor en caso de cometer errores pero seguir disciplinadamente buscando buenas operaciones, habríamos terminado al menos en break-even, quiere decir sin pérdidas ni ganancias. En el caso de este análisis del lunes 4 de marzo, podemos identificar que encontramos 7 operativas positivas, 3 negativas para hacer un total de 10 operaciones. Si hubiéramos tomado operativas de $1 cada uno, habríamos ganado 5,95, habríamos perdido 3 para tener un total al final de la sesión con 2,95. De haber estado tomando operaciones con $25 cada uno, habríamos ganado 148,75, habríamos perdido 75 para hacer un total de 73,75 centavos. Y bueno, esos son los resultados del día lunes. Ahora vamos a analizar el gráfico del día de hoy, 5 de marzo. Estaremos como siempre trabajando en el euro dólar en una temporalidad de 1 minuto. Voy a mostrarles acá el gráfico durante unos segundos para que ustedes le pongan pausa al video y seleccionen dónde habrían tomado operativas y bajo qué fundamentos. Debo de mencionar que en este caso pues podemos darnos cuenta que el contexto no estuvo tan bueno para buscar operaciones, ya que tenemos demasiados dojis y demasiados gaps. Eso quiere decir que estamos en un mercado de muy bajo volumen, esto por estar trabajando en el mercado de Londres únicamente, antes de que existan más participantes en el mercado, entonces puede ser bastante complicado buscar operativas y tener resultados positivos. Aún así, vamos a hacer acá el respectivo análisis y ver dónde habríamos tomado las operaciones y dónde habríamos evitado operar. Muy bien, les voy a mostrar dónde habría yo tomado mis operativas. Acá se las he señalado y empezamos con nuestro análisis donde se encuentra esta línea azul. Al principio el precio empieza mostrándonos estas velas bajistas, pero esta vela de acá tiene demasiada mecha en la parte de abajo, así que tenemos que tener precaución porque no sabemos si es fuerza por parte de los compradores. Tenemos que esperar un poco más. Como resultado tenemos lo que es esta vela envolvente. Podríamos buscar una compra en la siguiente vela. El problema es que no tenemos suficiente apoyo con un buen soporte. Además, al parecer venimos en una tendencia bajista porque venimos debajo de la EMA de 20 periodos. No podemos ver qué pasó antes, así que no tenemos suficiente información, simplemente vamos a esperar. Por ejemplo, si tuviéramos un contexto de rango donde el precio está cambiando de un lado al otro en la EMA de 20 periodos, podríamos buscar una compra ya que sabemos que nos encontramos en el soporte de rango. En este caso no sabemos eso, simplemente esperamos. El precio nos vuelve a mostrar fuerza bajista en esta gran vela, pero seguimos bloqueados por toda esta área de soporte, esperamos un poco más. Estas siguientes velas alcistas no nos demuestran demasiada fuerza, así que no hacemos nada, esperamos. Tenemos esta vela de retroceso, podríamos buscar una compra en la siguiente vela apoyados en el cuello de lo que sería este doble suelo, sería una compra completamente válida, pero recordemos que sospechamos que veníamos de una tendencia bajista, entonces es probable que el precio rebote en la EMA de 20 periodos, así que es válido que evitemos tomar una operación. El precio vuelve a dispararse hacia arriba, pero no sigue creando más velas alcistas, sino que inmediatamente nos muestra este retroceso. Aquí se está cumpliendo algo y es un conteo de velas. Tenemos una vela bajista seguida de una alcista, 1, bajista alcista 2, bajista alcista 3, bajista, podemos esperar que la siguiente sea alcista. En este caso se pierde la operación del conteo de velas. Es la primera compra que ejecutamos durante la sesión y se pierde. Ahora tenemos que ser conscientes que para aplicar el conteo de velas de una manera más
efectiva necesitamos tener un buen apoyo con soportes y resistencias. En este caso, por ejemplo, no tenemos acá un buen soporte que nos diga que es válido esperar que esto sea solo un retroceso y buscar una continuidad. Es decir, únicamente estamos operando por el conteo de velas y no estamos operando con demasiada ayuda de acción del precio. No tenemos confluencia que nos aumente la probabilidad de éxito. Y en este caso eso nos pasa factura, nos termina dejando una operativa negativa. Bueno, está bien, perdimos la primera operación, no pasa nada, simplemente esperamos. Ahora vemos acá una excelente vela, que sería una especie de vela envolvente, está envolviendo muy bien a la vela anterior y también está reaccionando a todo lo que sería el área del cuello, así que es una señal válida para buscar una compra en la siguiente vela, pero acá pasa algo que no esperábamos, nos quedamos atrapados en una vela de retroceso. En este caso pues podemos decir que es parte del porcentaje de error al momento de estar buscando las operativas. Eso puede llegar a pasar ya que tenemos acá lo que sería una vela maestra y el precio está mostrándonos la insistencia en llegar a la parte inferior. Aún así asumimos el riesgo, yo considero que es una operativa válida porque en ocasiones la vela maestra, ustedes ya saben que el precio trata de moverse de un extremo, falla e intenta moverse al siguiente extremo. En este caso pues se pierde la operativa, no tenemos que perder la cabeza nosotros, simplemente mantener la calma. Vuelve el precio a intentar bajar, pero nos muestra que es una ruptura falsa y es una ruptura falsa de lo que sería el soporte de la vela maestra. Entonces nos está mostrando la ruptura falsa y nos la muestra en un formato de estrella de la mañana. En este caso es una buena estrella de la mañana porque la tercera vela está rompiendo lo que serían los máximos de las velas anteriores. Entonces es una señal de compra aceptable e ingresamos acá nuevamente al alza. Como podemos darnos cuenta, quizá esta operativa nos habría asustado mucho porque tiene una gran mecha abajo, quiere decir que la vela bajó al principio y nosotros podemos pensar que el precio se ha ido en nuestra contra. Aún así, termina siendo una operación positiva, una buena vela alcista. Después de esa vela alcista no hacemos nada porque no tenemos mayor apoyo con soporte y resistencia hasta que el precio se mueve nuevamente a la parte superior de lo que sería este máximo. Esto de acá es una resistencia válida, sigue siendo parte de la vela maestra y alguno va a decir que piensa que como el precio rompió falsamente el soporte de la vela maestra, ahora va a intentar romper la resistencia. Y eso es válido, es correcto pensar de esa forma. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que toda esta estructura parece ser un rango, así que es probable que tenga dificultades para pasar lo que sería la resistencia de este mismo rango. Es decir, este movimiento no nos está demostrando demasiada fuerza. Así que es válido tomar el riesgo e irnos en una venta en la siguiente vela, apoyados con esta resistencia básica que tenemos acá junto con el número redondo. Considero que es válido tomar esa operativa. Además es una zona bastante limpia, no tiene demasiadas mechas, así que claro, podemos ahí ingresar. Después de tomar esa venta no hacemos nada porque no hay suficiente señal para seguir vendiendo, es decir, esta vela no logró envolver a la vela anterior. Yo sé que es una especie de dark cloud cover, pero aún así es mejor simplemente esperar, ya que estamos viendo que el precio no puede pasar lo que sería la EMA de 20 periodos, ha tenido dificultades, así que sospechamos que puede intentar seguir el movimiento alcista. Además tenemos este pequeño nivel acá de soporte y resistencia. Aquí fue resistencia, aquí la rompe, pero fue soporte, entonces puede bloquearnos el avance del precio. Es mejor esperar y no ingresar de una manera desesperada. Esperamos un poco más y nos damos cuenta que seguimos teniendo dojis, no es el mejor contexto. En este caso, por ejemplo, si tú te has dado cuenta que la sesión está un poco difícil y has recuperado tu pérdida de las primeras dos operativas, quizá tengas todavía un poco de pérdida, pero te das cuenta que el contexto está difícil, así que sería válido dejar de operar. O incluso puedes esperar una operativa más, la tomas y si la ganas, pues listo, ahí dejas tu sesión con pocas ganancias o en break-even. En este caso, el precio trata de subir nuevamente, no puede seguir subiendo, empieza a bajar. Durante todo este movimiento de velas en realidad no nos ofrece mayor información para comprar o vender, hasta que tenemos esta vela envolvente o una especie de vela panza arriba que nos muestra de nuevo reacción por parte de los compradores proviniendo de lo que sería el soporte creado debajo de la EMA de 20 periodos, es decir, el precio trata de romper la EMA y se devuelve, así que podemos sospechar acá que va a ser lo mismo. También tenemos lo que sería un soporte dinámico, que sería esto que he marcado acá. Tengo el apoyo en este nivel y el apoyo en este nivel. Este otro de acá fue una ruptura falsa, así que
que puedo trazar en medio de esa ruptura falsa. No hay problema porque aquí se volvió a activar lo que sería ese soporte. Entonces, debido a eso, me doy cuenta que el precio baja y está reaccionando a ese soporte. Además, podemos ver que es una especie de canal si nos apoyamos con esta resistencia. Así que es válido que busquemos una compra después de esta especie de vela envolvente. Claro que sí, es un poco peligroso, pero podemos aprovechar el filtraje, es decir, esperar a que el precio baje y rechace, siendo usada la EMA de 20 periodos como un soporte. Ahí habríamos ganado nuestra operativa. Como les he dicho, en este caso, si detectamos que el contexto está bastante difícil, podemos salir de la sesión. Si bien es cierto, no vamos a salir con grandes ganancias, tampoco vamos a salir con pérdidas, saldríamos casi en break-even o con muy pocas ganancias, pero por el tipo de contexto que estamos viendo, muchos dojis, muchas mechas, muchos gaps, es mejor esperar a que el precio avance un poco más y cambie de contexto. En este caso el precio avanza un poco más, pero el contexto sigue siendo el mismo, entonces aquí simplemente habríamos esperado unas horas más a ver cómo sigue el contexto más adelante. Bueno, en fin, vamos a ver qué otras oportunidades nos puede ofrecer el precio. Acá sigue subiendo, obviamente no vamos a buscar ninguna compra ni ninguna venta. Acá, por ejemplo, alguno podría buscar una venta apoyado en lo que sería esta zona de resistencias. Habrían vendido después de esta vela alcista, habríamos quedado acá en la operativa con este doji. Se habría ganado la operativa puesto que es un doji bajista. En este caso yo no lo he marcado porque vemos que tenemos varias velas alcistas, así que puede ser que el precio intente romper lo que sería la resistencia. Además, si hemos marcado aquí lo que sería el soporte del canal y la clonamos y la pasamos para arriba, tendríamos más o menos esta línea. Quiere decir que el precio puede intentar moverse a la parte superior y estoy viendo mucha fuerza, así que mejor espero a que llegue a ese nivel. Claro, esta resistencia que he colocado no es la mejor, ya que solo estoy usando como apoyo lo que sería el clon de la línea de abajo y solamente tengo un nivel de apoyo. Este nivel de apoyo incluso podría quedarse así, más abajo. También sería válido. Entonces ese es el problema, no tengo todavía suficiente información para trazar la resistencia del canal y por ese mismo motivo no puedo operar en la resistencia del canal. En el soporte sí, pero en la resistencia no es la mejor información, no está limpio. En este caso simplemente esperamos, no hacemos nada, esperamos por nueva información. Finalmente acá se crea lo que es un micro rango. Y tenemos un conteo de velas. Después de una vela bajista y una alcista, bajista, alcista, bajista, alcista. Tenemos 3 conteos y después tenemos otra vela bajista. Podemos intentar hacer una compra ya que estamos operando a favor de la tendencia. En este caso se pierde la operativa. Yo la he marcado, pero es una operación que pudimos haber evitado tomar porque tiene bastante fundamento en nuestra contra. En primer lugar, nos está obligando a comprar en lo que sería la resistencia del micro rango, donde se supone que no debemos de buscar compras. Aquí lo mejor habría sido que esta vela bajista del conteo hubiera terminado en el soporte. Entonces sabemos que tenemos el apoyo de un soporte más el conteo de velas más la EMA de 20 periodos. En ese momento habría sido completamente válido buscar la operación. Pero en este caso no, como les he dicho, tenemos una mala estructura para apoyarnos en este conteo de velas, así que podríamos haber evitado tomar la operativa. Si ustedes se dan cuenta, incluso esta vela bajista no tiene el apoyo con ningún soporte o resistencia. En este caso no la tomamos y mejor esperamos. Yo le he marcado para mostrarles que a pesar de cometer algún error, pues podemos ahí gestionar la sesión, ya sea para salir con pocas ganancias, para salir con pocas pérdidas, pero el objetivo es tratar de reducir las pérdidas. Muy bien, después de esa vela vemos que la siguiente rompe la EMA de 20 periodos, así que no hacemos nada porque esto puede ser una estructura de doble techo. Esperamos un poco más, tampoco vamos a buscar una compra porque no hay obviamente señal de fuerza alcista. Ahora, aquí cualquiera habría marcado lo que es un micro rango, esta vela rompe el micro rango y la siguiente nos confirma la ruptura y buscarían una venta para quedarse atrapados en esta vela que termina siendo alcista. ¿Cómo evitamos operar ahí una venta? Recordemos que tenemos el soporte del canal utilizando lo que serían estos niveles de soporte y nos damos cuenta que justamente esta vela bajista con una gran mecha en la parte inferior está reaccionando a ese soporte y es por ese motivo que tenemos una pequeña vela alcista de pausa. En este caso, ahí en ese momento evitamos tomar la venta y no nos quedamos atrapados. Incluso podríamos buscar una compra apoyados acá en ese soporte dinámico esperando la reacción del precio. No es lo mejor ya que tenemos la estrategia del micro rango en nuestra contra, así que podríamos tener información contraria. Lo mejor sería esperar, por eso no la he marcado en este caso. Después de eso vemos que el precio insiste en seguir bajando y tenemos una gran vela con una mecha. Yo aquí he marcado una venta. ¿Por qué he marcado una venta si tengo una vela bajista débil? Porque tiene mucha mecha. Pues porque
porque la estructura actual nos está diciendo que el precio ha roto lo que es el canal alcista. En este caso, después de un intento, 2 intentos, 3 intentos de reversión, el precio intenta seguir subiendo y falla, sigue bajando. Eso quiere decir que ahora sí están dominando los vendedores. Tengo una gran mecha acá en la parte inferior, pero podría asumir que el precio o bien intenta llegar a este soporte, o bien intenta llegar a este otro soporte, o bien intenta llegar a este otro soporte. Entonces, debido a esa información, yo puedo buscar una venta. Recordemos que cuando se rompe un canal, el precio va a buscar moverse al inicio de ese mismo canal. Entonces, por ese motivo marcamos allí esa venta. Después el precio sigue bajando, pero no hacemos nada. Alguno pudo haber buscado acá una compra usando este soporte como apoyo, pero recordemos que tenemos un movimiento muy fuerte bajista y lo más probable es que el precio esté intentando moverse al inicio del canal. Y si esto es el canal, esta parte de acá, esto de aquí sería el inicio, entonces el precio puede estar moviéndose a ese inicio, a ese soporte. Entonces, por ese motivo, evitamos buscar una compra después de esta vela. Yo sé que es una vela muy grande, que podemos decir que es una vela de agotamiento y podemos sentir la necesidad de operar una compra, pero no te olvides del contexto donde esperamos que el precio se mueva hasta el inicio de ese canal. Es muy importante entender en dónde nos encontramos para evitar cometer esos errores, especialmente en un mercado así que nos está ofreciendo complicaciones al buscar operativas. Yo aquí no he marcado ninguna operación, pero por ejemplo, después que tenemos esta vela bajista, sería válido buscar una compra porque el precio ya llegó a lo que es el inicio del canal alcista. Entonces, después de esta vela grande, podemos buscar una compra inmediatamente en la siguiente vela. Después de eso, el precio lastimosamente no nos ofrece más información. Esta vela puede ser una especie de inside bar que podría estar indicándonos una posible compra, pero como venimos de una tendencia muy fuerte bajista, lo mejor es no hacer nada, simplemente esperar. El precio forma acá estos micro rangos, muchos mechas, muchos dojis, simplemente no hay información suficiente. Nos vuelve a mostrar otra vela bajista más y en este caso aquí he marcado una compra, porque es válido buscar una compra debido a que tenemos esta área de soporte y también tenemos este otro soporte acá. Si nos apoyamos con esta mecha nos damos cuenta que esta vela rompió este soporte pero se ha quedado detenido en el soporte general. Y recordemos que toda esta parte de acá sería un área de soporte, entonces podemos esperar una pausa del precio. Es por ese motivo que he marcado aquí una compra. No es la mejor compra porque estoy comprando en contra de un movimiento bajista, pero como sospechamos que toda esta estructura de aquí pues no tiene mayor fuerza, que está tratando de formar un rango, es válido tomar el riesgo y buscar esta operativa al alza. Después de esa vela no nos queda más información, ya que se empieza a crear acá lo que sería un rango en esta vela maestra. De cualquier forma no nos ofrece suficiente información para buscar una compra o una venta, porque ya sabemos, si esta vela es la vela maestra que incluye varias velas en su interior, por ejemplo, cuando el precio llega a la resistencia la rompe, no se detiene justo ahí, entonces no nos ofrece oportunidad de buscar una venta. Y cuando el precio se mueve hacia abajo, tenemos demasiadas mechas, entonces no sabemos en qué parte puede reaccionar el precio. Así que en este caso no nos queda más que esperar. Acá tenemos también un conteo de velas que no he mencionado. Tenemos una vela alcista, seguida de una bajista, 1, alcista bajista 2, alcista bajista 3 y alcista. Aquí tenemos esta vela alcista y podríamos haber vendido en la siguiente vela y nos damos cuenta que nos habríamos quedado atrapados y habríamos perdido. ¿Por qué motivo no la he marcado? Porque este conteo de velas se puede evitar. En primer lugar, ya nos hemos dado cuenta que la primera operación que hicimos es un conteo de velas que falló. Esta otra operación que está aquí marcada también es un conteo de velas que falló. Entonces ahí nos damos cuenta que en este contexto no está funcionando el conteo de velas. Además, esta vela de acá es un doji. Es un doji con muy poco cuerpo que se asemeja a lo que es un doji neutral. Vamos a ver, por acá tenemos el ejemplo de un doji neutral. Si ustedes se dan cuenta, el cuerpo es muy pequeño y esta de acá también tiene un cuerpo muy pequeño. Por ejemplo, esta vela alcista es un doji alcista. Tiene un poco más de cuerpo. Pero esta de acá tiene muy poco cuerpo y como estamos en un mercado de bajo volumen, porque hay muchas mechas y muchos dojis, significa que esto puede ser visto como un doji neutral en algún otro broker, lo cual eso disminuye la probabilidad de éxito de ganar la operativa en un conteo de velas. Esto es algo que ya lo he explicado anteriormente, así que por ese motivo no lo he marcado y además que no tenemos ningún apoyo aquí con un soporte o resistencia. Yo digo, ok, acá tengo un buen soporte y el precio subió y ahí está haciéndome el conteo de velas para operar a la baja. En este caso no tengo ese apoyo, únicamente estaría operando por el conteo de velas sin confluencia de más información, así que mejor lo descartamos. El precio empieza a
subir acá, pero nos muestra fallos al moverse alrededor de la EMA de 20 periodos y de pronto tenemos esta especie de vela envolvente. Es una vela envolvente que rompe la EMA de 20 periodos, está envolviendo el precio justamente en la resistencia. Podemos esperar que el precio se mueva un poco más hacia abajo, así que esperamos un retroceso, un rechazo y ejecutamos ahí nuestra venta. En el mejor de los casos esperamos que el precio llegue al soporte previo. En este caso tenemos como resultado una gran vela bajista, pero se detiene en este nivel que obviamente es un nivel confuso, no hacemos nada, simplemente esperamos. El precio vuelve a subir, no nos ofrece ninguna oportunidad de compra, pero tenemos aquí esta vela tipo pin bar que se detiene en la resistencia y si ustedes se dan cuenta tampoco logra pasar la punta de la mecha de la vela previa. Entonces tenemos por acá un área de resistencia, por lo tanto es válido buscar una venta en la siguiente vela. En este caso la hemos marcado. Si tú desconfías de tomar esta operativa porque el precio está insistiendo en subir, es válido que no la tomes. La clave para entrar acá en esta operación a pesar de la insistencia en subir es que en este punto me hizo un mínimo más bajo que el anterior, entonces estamos viendo que hay cierta característica de fuerza por parte de los vendedores, entonces por eso asumimos el riesgo vendiendo en este caso. Son detalles que podemos darnos cuenta, pero en caso de no darnos cuenta de este detalle y de asumir que hay mucha insistencia del precio en subir, mejor no hacemos nada, simplemente esperar. Finalmente, después de ese movimiento, el precio continúa bajando, pero no nos ofrece mayor información. Aquí he marcado una compra, no es la mejor compra sinceramente, pudimos haberla evitado porque tenemos una zona bastante ancha compuesta de varios niveles de mechas. Y esto es algo que les he explicado desde el principio del canal, que cuando tenemos muchos niveles de mechas es muy peligroso tomar una operativa apoyados en el soporte porque no sabemos en cuál de todas esas va a reaccionar el precio. Y aquí nos quedamos atrapados justamente por operar esta clase de situaciones. Es mucho mejor, por ejemplo, a que sea una zona ancha pero que solamente tenga una mecha. Esto sería mucho mejor que estos niveles que están compuestos de varias mechas. O también que tengamos varias mechas pero que todas se encuentren reaccionando a un mismo nivel. Por ejemplo, que estas mechas de acá, vamos a marcarlo aquí con este color negro, estén más o menos así. Si ustedes se dan cuenta, están al mismo nivel en este caso, entonces eso ya es mucho mejor. Son varias mechas, pero todas están a un mismo nivel, así que ya sería más limpia la zona y ya podemos buscar una operativa. Pero en este caso obviamente no es así, eso aumenta el riesgo de nuestra operación. Muy bien, se pudo haber evitado esta operación. Yo la dejo marcada ahí, no hay ningún problema, simplemente vamos a esperar a que el precio se desenvuelva un poco más. Lastimosamente aquí el precio se desenvuelve un poco más, pero es muy confuso, es demasiado sucio este mercado y aquí lo mejor sería finalizar la sesión y ya no tomar ninguna operativa. He marcado aquí un par de operaciones más ya que hay acción del precio que nos puede apoyar, pero como les he dicho son operativas muy arriesgadas. Por ejemplo, aquí tenemos una estrella de la tarde, pero no cumple bien con los requisitos ya que no logra romper el mínimo de la vela anterior. Tenemos una vela envolvente que sí está cumpliendo bien con el requisito de romper el máximo de la vela previa, así que podemos buscar una compra en la siguiente vela. Por ejemplo, podríamos esperar que la siguiente vela baje y rechace para buscar esa compra. Aquí como mínimo esperamos que el precio trate de llegar a lo que sería esta área de resistencia. Eso sí, tenemos que asumir el riesgo porque el precio puede subir y dejarnos una gran mecha en la parte superior y perder la operativa, así que es importante asumir ese riesgo. Si tú consideras que tu sesión ha sido muy difícil y apenas estás viendo ganancias, entonces mejor ya no sigas operando. Ok, de todas formas es una operativa válida. Esperamos un poco más porque tenemos dojis, no hay suficiente información, tenemos esta vela bajista pero no logra romper lo que sería la punta de las mechas de las velas previas y además tiene mucha mecha en la parte inferior, así que no es una buena señal para buscar una venta. Además tenemos esta área de soporte donde el precio ha reaccionado ya en múltiples ocasiones, entonces no hacemos nada aquí en esta vela, esperamos un poco más, tenemos otra vela envolvente, podríamos buscar una compra pero no queremos hacerlo porque estamos en la resistencia de lo que es esta especie de canal o de rango, así que no hacemos nada. El precio vuelve a bajar, obviamente no hacemos nada porque tenemos muchas mechas en la parte inferior, no es un soporte limpio y empezamos a ver estos tres pin bar. Estos tres pin bar nos están mostrando insistencia del precio en subir porque tiene mucha mecha en la parte inferior y las velas están terminando alcistas, especialmente este último pin bar que termina sobre la EMA de 20 periodos. Significa que podemos filtrar la operativa esperando un retroceso y un rechazo y en este caso esperaríamos que el precio trate de moverse a la resistencia de lo que es esta especie de canal alcista que se está creando. No es la mejor compra del mundo, así que es válido evitar tomar la operativa. Recuerden, este contexto es sumamente peligroso y es complicado.
En este caso se gana la operación y después terminan creándose algunos dojis más y termina la sesión del día. Aquí he marcado, como ustedes pueden darse cuenta, varias operativas, he marcado algunos errores, algunos de esos errores se pudieron haber evitado. Yo los he marcado para que ustedes se den cuenta que pues aunque cometamos errores, es factible que al final de la sesión salgamos con pocas ganancias o salgamos con ganancias regulares. Lo importante es mantener la paciencia y la disciplina, no tomar operativas solo porque estamos enojados o porque queremos recuperar la pérdida, ya que por ejemplo si yo me hubiera desesperado aquí tras perder estas dos primeras operativas, probablemente hubiera empezado a cometer más errores y el fin de mi cuenta, ya que este mercado es muy confuso. Así que es importante mantener la paciencia y la disciplina. Muy bien, como resultado en esta sesión que hemos marcado el día de hoy, tenemos 9 operativas positivas, 4 negativas para hacer un total de 13 operaciones. Si trabajamos con operaciones de $1 cada una, habríamos ganado 7,65, pero habríamos perdido 4. En total tenemos 3,65. Si tomamos operativas con montos de $25, habríamos ganado 191,25, pero habríamos perdido 100, para tener un total de 91,25 al final de la sesión. No ha sido la mejor sesión del mundo, no ha sido el mejor contexto, pero con paciencia se logra salir con un poco de beneficios. Bueno traders, espero que este análisis del mercado les sea de utilidad, que puedan repasar un poco la acción del precio, que puedan ver los diferentes contextos a los cuales nos enfrentamos cada día y que aprendamos a distinguir cuáles son esos contextos que es mucho mejor evitar, como lo que se ha creado el día de hoy. Bueno, ya saben, si tienen alguna duda o alguna sugerencia pueden dejarla en los comentarios que yo los estaré leyendo. Cuídense traders, nos vemos.